Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal. El día de hoy vamos a hacer un menú interactivo que nos va a permitir a nosotros tener un acceso directo a las pestañas que nosotros queramos, haciéndolo de una manera presentable, de manera gerencial, de manera un poco más ordenada para nosotros poder enseñar información y que no solamente sean cuadros que vamos a generar día a día, sino que sea ya un informe que podamos usar en gerencia. Vamos a usar un estilo metro. Para eso vamos a utilizar en este caso cuadros. Vamos a insertar datos y vamos a insertar aquí directamente cuadros del mismo tamaño. Voy a usar en este caso 10, voy a copiar y pegar, y a cada uno les voy a dar un propio estilo para que podamos ver y directamente veamos cómo este diagrama, este menú interactivo va tomando forma, y en este caso se va a ver de manera bastante rápida, intuitiva y de manera muy bonita para que ustedes puedan presentar sus informes de manera ordenada. Vamos a ver, yo aquí tengo mis 10 botones en este caso, porque lo voy a generar como botón para que no se vean las líneas de fondo. Voy a ir a vistas y voy a quitar el check de líneas de cuadrícula. Para eso ya tengo una presentación plana donde voy a ver directamente cómo está distribuido. Para esto voy a achicar un poco acá y vamos a ponerle la estructura conforme nosotros queramos. Aquí ya tenemos nuestros botones listos. Vamos a hacer en este caso un menú interactivo. Vamos a hacer un menú para una empresa, digamos, comercial, pero para el área administrativa. Entonces vamos a hacer acá empresa comercial SAC como ejemplo, y aquí vamos a ponerle área administrativa. Este proceso es bastante rápido, sencillo, no va a generarse mayores inconvenientes, y vamos a hacerlo bastante interactivo para que esto sea factible para todos, así estén empezando o estén ya arraigados al Excel. Aquí en este caso vamos a ir a esta página que es Flaticon. Pónganlo así en Google, Flaticon, www.flaticon.es, donde vamos a encontrar en este caso una infinidad de iconos que vamos a poder usar en nuestras presentaciones, en nuestros proyectos autoejecutables que queramos generar. Yo en este caso ya descargué algunos, los tengo directamente aquí. Entonces lo que aumente mis iconos descargados, estoy entrando simplemente a la ruta donde lo he descargado y voy a insertarlos. Aquí ya tengo todos mis iconos insertados. Obviamente son un poco más grandes porque la densidad de píxeles que se usa es bastante amplia. Entonces yo los voy a llevar todos al mismo tamaño para que sea fácil de poder colocar dentro de mi dashboard, en este caso mi presentación. Vamos a ordenarlos y vamos a ir poniendo uno a uno de acuerdo al punto que queramos. Entonces vamos a poner aquí en primera instancia gerencias o directorio. Vamos a poner el área contable como parte fundamental dentro de la organización. Vamos a poner el área de planeamiento, de estrategias. Vamos a poner configuraciones en la parte de abajo. Vamos a poner aquí directamente operaciones. Vamos a poner recursos humanos. Vamos a poner aquí directamente todo lo que son comercios, comercial, una de las áreas más importantes que tenemos. Finanzas. Tenemos atención al cliente como una de las áreas puntuales. Y vamos a poner aquí logística. Aquí ya tenemos nuestras áreas. Vamos a quitar este icono y vamos a quitar este icono que básicamente son repetidos para el área de logística y para el área de recursos humanos. Aquí yo tengo directamente mi dashboard prácticamente armado. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a poner de la siguiente forma. Vamos a darle un formato de forma y vamos a ponerle un relleno que a nosotros nos guste. Yo en este caso voy a usar este azul, pero podría ser tranquilamente cualquiera de los colores. Yo voy a usar este azul. Vamos a ponerlo así. Si lo queremos hacer también, vamos a degradado. Y podemos usar un degradado, en este caso azul con negro. Podemos darle una forma, una distinción, de acuerdo a lo que nosotros queramos. Obviamente aquí se ve un poco más estable el color. Y ya lo tenemos. Ya tenemos aquí directamente todos los botones que vamos a usar dentro de nuestro dashboard, dentro de nuestra presentación. Y ya tenemos aquí listo. Vamos a quitarle en este caso el contorno, porque no me interesa que se vea el contorno y que se vea un poco más puro, como se vea como un sistema tal cual. Entonces vamos a insertar aquí directamente las ilustraciones y vamos a ver qué tenemos aquí. Aquí vamos a ponerle directorio. Ok, ya tenemos directorio.
Y así vamos a ir colocando directamente todos los puntos que queramos. Vínculo, aquí es donde va a estar directamente el enlace. Vamos a poner vínculo y vamos a poner lugar de este documento. Y aquí le vamos a dar directorio, que es el enlace que vamos a tener. Jalamos formato de forma y quitamos el contorno. Entonces cuando yo doy clic directamente en el botón, me va a llevar a directorio. Y de la misma forma vamos a hacer en todos los demás ítems. Vamos a insertar. En este caso voy a insertar un nuevo botón en la parte superior y vamos a generar de la misma forma. Entonces, para hacerlo rápido, voy a simplemente sombrear esta parte. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a quitar el relleno y ya tenemos en este caso nuestro dashboard. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer aquí, presionar simplemente y vamos a ajustes. Queremos ir a atención al cliente, queremos ir en este caso al área comercial, queremos ir al área de finanzas, el área de calidad. Si se han dado cuenta, ya está el resumen. Entonces ya tenemos aquí nuestro dashboard. Vamos a poner esto al 100% y ya lo tenemos aquí intuitivamente. Si queremos ver que esto en este caso se vea de manera rápida, grande y amplificada, vamos a quitar la barra de fórmulas, vamos a quitar el encabezado y vamos a poner aquí en este caso de que se vea todo. Vamos a ocultar, vamos a ver, vamos a mostrar el libro 1. Entonces ya aquí, por ejemplo, ya lo tengo en versión de presentación. Vamos a ampliar esto. Simplemente he quitado las barras y ya lo tenemos en formato presentación. Qué bonito se ve de que ya tú llegues a un directorio, a un comité, de esta forma. Que tú empieces presentando de esta forma tu información, de manera rápida, sencilla, no nos ha tomado ni 5 minutos hacerlo. Y ustedes lo pueden adaptar a su propia organización. Obviamente aquí, si ustedes quieren hacerlo un poco más pro, podemos generar aquí botones. Vamos a generar, por ejemplo, si queremos hacer una pestaña, vamos a hacer aquí una forma y vamos a hacer algo rápido para que ustedes se den una idea rápida de cómo poder hacer una presentación sencilla. Vamos a usar el mismo azul anterior. Vamos a insertar en este caso igual para poder poner el logo. Vamos a poner aquí igual, empresa comercializadora SAP. Empresa comercializadora SAP. Entonces ya aquí tenemos el logo. Vamos a poner esto para que se pueda ver. Vamos a ponerlo en negrita, buscando que esto sea presentable, de que se vea bonito. Aquí estamos tratando de que esto se vea bastante bonito, intuitivo, de la mejor forma. Entonces ya aquí tengo el eslogan y vamos a agregar botones. Vamos a agregar botones en este caso de las formas. Si queremos hacer cuadrado, podemos hacerlo cuadrado. Si queremos que sea en este caso un poco redondeado, lo hacemos redondeado. Eso no va a ser un problema. Si queremos hacerlo de manera así, vamos a ponerlo de esta forma. Voy a poner aquí en este caso algo que combine con el azul. Vamos a poner estos. Vamos a centrarlo, vamos a quitar el contorno y vamos a duplicar esto. Podemos poner de acuerdo a la misma cantidad de botones que hemos generado para que esto sea bastante interactivo conforme a lo que ya hemos hecho. Pero vamos a hacerlo aquí rápido, un ejemplo nada más, y ya en el siguiente video vamos a darle mayor profundidad a este punto. Inclusive para que esto sea dinámico y pueda tener un botón de dirección bastante fácil. Aquí, por ejemplo, si queremos agregar texto, vamos a generar, por ejemplo, contabilidad y vamos a poner aquí directorio. Vamos a centrar esto para que se pueda ver dentro del botón ordenado. Vamos a poner negrita y vamos a poner color negro. Vamos a ponerlo de la misma forma para que todo se vea uniforme. Entonces hasta ahí ya tenemos directorio. Vamos a poner aquí, por ejemplo, contabilidad. Damos doble clic y entramos a contabilidad. Vamos a sombrear, vamos a poner en negrita y centrado. Y así podemos hacer con todos los demás botones. Bueno, y aquí por arte de magia tenemos directamente todo nuestro dashboard terminado, ya habiendo colocado cada uno de las barras y las opciones. Por ejemplo, vamos aquí a directorio y ya tenemos nuestra barra de acceso. Vamos nuevamente a resumen, que nos va a llevar directamente al resumen. Vamos a contabilidad. En este caso ya tenemos todos los accesos y vamos de la misma forma a resumen.
Y así de tal forma hemos generado en este caso ya todas las pestañas donde ustedes van a poder ver cómo directamente se genera este enlace y puedan ver el máximo uso de esta pequeña presentación, de este pequeño dashboard, que si se dan cuenta es bastante interactivo, intuitivo hacia el usuario y es bastante entretenido para poder presentar una información un poco más afable, un poco más ya gerencial, donde podemos ver de manera rápida mucha información dinámicamente. Espero que les haya gustado el video, no se olviden seguirnos, compartir. Si requieren alguna clase, obviamente contáctenos a través del correo, a través de nuestras redes sociales, para hacer una clase física donde vamos a poder ver directamente cada punto que ustedes requieran, sea contable, administrativa, económica, financiera. Vamos a poder hacer un análisis bastante interactivo y que van a poder ustedes estar conforme con la información que van a presentar. Espero que les haya gustado el video, no se olviden dejarnos comentarios y no se olviden seguirnos para seguir creciendo esta gran comunidad. Y eso ha sido todo por hoy.